23 de mayo de 2022. Una cordial bienvenida a esta reflexión que he llamado La mujer de la púrpura. La primera conversión documentada de una persona de origen europeo al cristianismo fue una mujer de nombre Lidia. Su nombre proviene de una región griega llamada Lidia. Nació en una pequeña ciudad llamada Tiatira. Por eso se la llama también Lidia de Tiatira. Como sobrenombre le decían la mujer de la púrpura, porque Lidia era una mujer independiente en una sociedad patriarcal que manejaba un negocio muy lucrativo en aquella época. Estamos hablando del siglo I. Lidia negociaba con la púrpura, una tinta de color morado muy costosa, que se obtenía únicamente de las glándulas de un caracol marino. En ese tiempo el color púrpura, debido a su alto costo, se empleaba solamente entre los reyes y la nobleza. Lidia, cuando conoció a Pablo, vivía en Filipos, ciudad principal de la región de Macedonia, y en ese momento colonia romana. En la lectura que nos presenta la Iglesia hoy, tomada de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 16, versículos 10 a 15, Lucas, quien iba acompañando a Pablo, narra los acontecimientos de la siguiente manera. En Filipos nos quedamos unos días. El sábado salimos de la ciudad y nos fuimos por la orilla del río hasta un sitio donde solían tenerse las reuniones de oración. Allí nos sentamos y entablamos conversación con las mujeres que habían acudido. Entre las que nos escuchaban había una mujer llamada Lidia, de la ciudad de Tiatira, comerciante en púrpura, que adoraba al verdadero Dios. La estrategia evangelizadora de Pablo, cuando llegaba a una región, era visitar primero la sinagoga de los judíos. Después se dirigía a los no judíos, es decir, a los paganos o gentiles. En Filipos no había sinagoga, porque era una ciudad pagana. Para poder formar una sinagoga se necesitaba que en la ciudad hubiera como mínimo 10 varones judíos. En Filipos no los había. Entonces las mujeres judías que vivían allí se reunían por su cuenta en un lugar cercano al río Gangas para compartir la oración. Lidia, de origen griego, se había convertido al judaísmo y por este motivo se unió a este grupo de oración. Y no solo eso, sino que prestaba su casa para esta clase de reuniones. Después de escuchar a Pablo, nos dice San Lucas, que el Señor le tocó el corazón para que aceptara el mensaje de Jesús. Lidia estaba tan preparada para recibir este mensaje que abrió no solo las puertas de su corazón, sino también de toda su familia, y le pidió a Pablo que los bautizara. Continúa Lucas diciendo, después de recibir el bautismo, junto con toda su familia, nos hizo esta súplica. Si están convencidos de que mi fe en el Señor es sincera, vengan a hospedarse en mi casa. Y así nos obligó a aceptar. Actualmente hay un lugar que se relaciona, según la tradición, a ese momento tan especial en la difusión del cristianismo, el bautismo de Lidia. Se trata de las ruinas de Crénides, a orillas del río Gangas. Crénides significa el lugar de las fuentes. Filipo II de Macedonia le colocó su nombre a este bello lugar. La Iglesia Ortodoxa griega, que a Lidia la venera como santa, construyó muy cerca de allí una capilla en su honor, dedicada a la celebración del sacramento del bautismo.
Lidia siguió muy unida a la iglesia naciente y su casa sirvió de espacio de encuentro para la oración, la lectura de la palabra de Dios y la protección de los apóstoles y predicadores cuando eran perseguidos por el anuncio de la buena noticia. Pablo y Silas un día fueron conducidos a la cárcel después de haber expulsado un espíritu de adivinación en una muchacha que era explotada por unos estafadores que se aprovechaban de la credulidad de la gente. Pablo y Silas, denunciados por estos estafadores, que además llevaron falsos testigos y soliviantaron a los vecinos, fueron flagelados en la plaza pública y encarcelados. Jesús, en el texto evangélico de Juan en el capítulo 15, que la iglesia nos presenta hoy, ya había advertido a los discípulos lo que les podía pasar. Los expulsarán de las sinagogas y hasta llegará un tiempo cuando el que les dé muerte creerá dar culto a Dios. Esto lo harán porque no nos han conocido ni al Padre ni a mí. Les he hablado de estas cosas para que cuando llegue la hora de su cumplimiento recuerden que ya se lo había predicho yo. Cuando Pablo y Silas demostraron su inocencia y fueron liberados, fueron a la casa de Santa Lidia. Allí vieron a los hermanos en la fe que se habían reunido para orar. Les dirigieron unas palabras de aliento y después se fueron. Una pregunta para compartir en familia. Viendo el testimonio de Santa Lidia, ¿qué acciones puedo realizar para apoyar la difusión del Evangelio en los escenarios donde vivo, trabajo y celebro mi fe? Unámonos a esta oración, a Nuestra Señora Evangelistria o de la Anunciación. María Megalocaris, llena de gracia, en la imagen venerada en la isla de Tenos, el arcángel San Gabriel te anuncia la llegada del Mesías y te ofrece con la mano izquierda un lirio de 3 flores, como signo de la presencia de la Trinidad Santa, mientras con la mano derecha te señala la felicidad del cielo que te espera en el momento de tu asunción gloriosa. Este icono, Madre, que fue encontrado en el lugar que tú le revelaste a la santa religiosa Pelagia, el día en que Grecia logró su independencia del Imperio Otomano, hizo brotar una fuente de agua cristalina que ha concedido gracias y bendiciones a los peregrinos que se acercan en busca de sanación de sus dolencias corporales y espirituales. Concédenos, Nuestra Señora de Tenos, la gracia del consuelo y la esperanza. Amén. Bendiciones del Señor para cada uno de ustedes y sus familias.